aquí hay un aviso. ¿Terminaste? Muy bien. Hace muchos años, específicamente entre el 2019 y el 2022 surgiría una plaga en internet que dejaría una marca eterna, y sí, estamos hablando de Gacha Life y de Gacha Club, pero ¿sabías que tiene un lore? Pues sí. Ese juego de vestir muñecos al estilo de anime tiene un lore y hoy te contaré un poco sobre este. Ah, bueno. Lunime es una empresa conocida por crear A ver, ¿quiénes están aquí? Ahí veo a Ramu encima de... por ahí, por su allá. Juni Lemo, esos tipos que no conozco. Psycho Patty Phantom, Looney, Charlotte, unos animales, uno que se parece a Senkun. Senkun no, Alan, me estoy acostumbrando. Espera, la pareja Yaner. Y esos son Tanaka y Korra. Tanaka y Korra, esos son Tanaka y Korra. What the fuck. No pensaba que ellos estarían ahí. Juegos Gacha. La compañía fue fundada por Lucas Lee, también conocido como Looney. Lucas Lee. Lucas era una leyenda entre los jugadores de Adventure Quest World desde su fundación en 2008, y había forjado un sólido grupo de amigos. Debido a su inmensa pasión por Aqua, empezó CEO en ese momento. Antes Looney se llamaba CEO. Ok. a crear tutoriales y animaciones de MP sobre Aqua. Su primer clip fue exclusivamente contenido de Aqua llamado The Corruption of Lore. Durante su etapa en Aqua, llamó la atención del fundador de Artix Entertainment y ambos forjaron una amistad que abarcaba desde la animación hasta la diversión en el juego, e incluso Lucas visitó Artix en persona. En 2011, se unió a Artix Entertainment como animador y artista voluntario para ARE. Durante su tiempo en ARE, también desarrolló Put the Record On, su propio mod con temática musical. Posteriormente, ARE lanzó Hero Smash, al que Lucas y algunos de sus antiguos compañeros de equipo fueron invitados a unirse al nuevo equipo, liderado por Randor Dered. Desde entonces, Lucas fue el animador, mientras que el resto de desarrolladores estaban detrás de su programación y obras de arte. A pesar de los buenos inicios y las expectativas para Hero Smash, lamentablemente no tuvo el éxito esperado. Se necesitaba más contenido, pero debido a la falta de equipo, no pudieron lograrlo, incluyendo a Lucas. Artix insistió en que Lucas abandonara Tro para centrarse por completo en las promociones de Aquaworld y Hero Smash. Esto se debió a las fallas del juego, pero Lucas aceptó trabajar un poco con él. Luego dejó a ARE debido a conflictos con el personal de ARE, y eliminó su presencia en Aquaworld y desapareció de la comunidad de Aqua para siempre. Tras el cierre de Tro, Lucas y su amigo fundaron Kian Production. Kian Production, un grupo de artistas, animadores y creadores de juegos Flash que lanzaron varios juegos que fueron cancelados o descontinuados, incluyendo una serie. No se sabe mucho sobre la serie, salvo su avance y póster original. Al igual que otros títulos de Kian, fue cancelada y eliminada. Tras dejar a Yako, Lucas cambió su alias de Xio a Luneon. En 2015, el equipo se disolvió, quedando solo Lucas y Charlotte para renombrar Kian Pro como Lunime, adoptar un diseño de logotipo más simple y comenzar a crear sobre Phantom también formó parte originalmente de Kian Production y, al igual que Tro, el sitio tiene su propio chat, pero presenta errores y un código deficiente. Posteriormente, al igual que el sitio de Tro, estoy escuchando el soundtrack de Wonder de fondo. Se cerró, pero se desconoce el motivo del cierre de Kian, probablemente por un cambio de nombre y dominio. Después de todo lo ocurrido, Lucas lanzó Anime Gacha en 2015, el resto de sus juegos adoptaron la mecánica de Gachapon, que aún se utiliza. Aún después de todos estos fracasos, siguieron sacando juegos, pero aquí el que verdaderamente nos importa es Gacha World, anteriormente conocido como Gacha Reage, ya que aquí es donde nos empiezan a narrar el lore. Gacha World. Nuestra historia comienza con un chico viciado al Fortnite, así como tú, que se gastó toda su plata en los videojuegos. Estaré adicto, pero adicto a Dead Cells, Terraria, Wonder y al por pendejo. En una desesperada búsqueda de encontrar más dinero, una notificación llegó a su teléfono celular. Era un contacto desconocido otorgándole una invitación para jugar Gacha World, un nuevo videojuego. Al parecer, el pendejito no leyó ni los términos y condiciones y le dio clic a la opción de aceptar.
De la nada, se despertó en un lugar fantasioso completamente distinto al que conocemos nosotros. Frente a él se encontraba una pequeña hadita la cual decía llamarse Ellie. Esta hadita ignoró las 2027 preguntas que Sí, le hizo como te el chico. saludan. Dijo que las respondería más tarde, pero que antes tenía que vencer al rey de la corrupción. Antes de que nuestra basura de protagonista pudiera sacar una palabra, Ellie le otorgó la Gacha Sword, diciéndole que la espada lo había elegido para defender al mundo Gacha, así bautizándolo como el elegido Gacha. Cuando el Gacha Summoner estaba a punto de ser vencido por el rey de la corrupción, Ellie, usando una gran fuente de su poder, logró salvarlo, aunque ella se debilitó un poco y el Gacha Summoner había olvidado lo sucedido anteriormente. Decidió aceptar su destino y continuar luchando por el mundo Gacha, enfrentándose a personajes como Phantom, Lilith, Kinen, Yume, etc. Para así saltó un poco y el Gacha Summoner había olvidado lo sucedido. Tremendo. Anteriormente decidió aceptar su destino y continuar luchando por el mundo Gacha. Yo me estaba preguntando eso enfrentándose a personajes como Phantom. o sea, Phantom es un molesto en Gacha War, sobre todo por una mecánica que tiene. Lilith aún no lo he visto porque me quedé atascado en esta. Espera, no, en esta ya la había superado. Pero, o sea, mire. Ella se debilitó un poco y el Gacha Summoner había olvidado lo sucedido anteriormente. Decidió aceptar su destino y continuar luchando por el mundo Gacha, enfrentándose a personajes como Phantom, Lilith, Kinen. En esta me había quedado atrapado, pero lo superé. Pero después me vino alguien mucho peor de Elemento Luz que se llamaba como que... no me acuerdo. pero me quedé atrapado con la que viene después de esta. Yume. Esto era lo que quería ver. Hasta tiene la misma pose de pana. Creo que la reborquearon, güey. Etcétera, para así salvarles de la corrupción de Donald Trump. Cuando la corrupción pareciera estar finalmente extinta, Ellie se estaba empezando a comportar. Me estás dando spoilers, me estás dando spoilers. Rara con el Gacha Summoner, de repente le retiró su espada y dijo que ahora bien que la corrupción estaba finalmente extinta, ahora él tenía que luchar contra ella sin el poder de la Gacha Sword. Él, al haberse encariñado con Ellie, se niega y le pide que lo regrese a su mundo. Sin embargo, Ellie le dice que su mundo ha estado extinto desde hace mucho tiempo y ahora lo único que puede hacer es luchar contra ella. El Gacha Summoner, junto a varios personajes con los que formó lazos a lo largo del juego, lucharon para poder salvar a Ellie de la corrupción, pero ella no pudo soportar y murió. El Gacha Summoner, algo triste, recogió su pequeño cuerpo y la fue a despedir con los distintos personajes del juego, hasta que despierta les dice ay, qué pendejos, simplemente le explica al Gacha Summoner que ella es una diosa inmune a la muerte, pero que estaba agradecida con él por haberla salvado. Vaya cosas, Ellie, eres una hija de Y ahora que no tenía dónde más ir y la corrupción estaba muerta, podría quedarse en el mundo Gacha. Solo pensé en algo. ¿Cómo decirte? Yo estoy asustado de la batalla que pronto voy a tener contra Ellie. Porque esa batalla es puro RNG. Tienen que tocarte de suerte, pero de pura suerte, curanderos. Y si sabemos cómo es esto de que con los jefes tienen que curarte a cada rato, pues me jodí. Después de este fracaso, sacaron otros juegos, igual de fracasados, que eran algo simples. Bueno, hasta Gacha Memories, una novela visual en la que tu toma de decisiones afecta a la trama, aunque la canónica es esta. Este juego es una secuela de Gacha World. En la historia nos cuentan algunos sucesos extraños que están pasando en el mundo Gacha. El Gacha Summoner intenta preguntarle al creador Luni, un og femenino de Luni, no confundirle con Lucas, si sabe de los sucesos y sus razones. Al inicio finge desconocer de esto y niega que se involucre porque pueda pasar algo, pero si conoce Wonder, ver el video de fondo para que pueda entender mejor lo que viene más adelante. Aceptando su ayuda, porque el que está causando todo el problema es un antiguo mago que, debido a que el creador de su universo lo eliminó, él decidió tomar venganza, matándolo y empezando a usar su nombre, Sol, y no solo lo eliminó a él, sino también a muchos otros creadores, y entonces este tuvo que ser detenido por el máximo llamado Génesis, sellándolo en un ataúd, pero él no contaba que Sol encontraría la manera de intentar revivir, y entonces Gacha Summoner y Ellie se tuvieron que enfrentar a él. Al vencerlo, aparentemente todo vuelve a
la normalidad y Gacha Summoner termina haciéndose pareja de ella, pero al final aparece una misteriosa a la eliminación de su universo y estando en el lugar donde volvieron a encerrar a Sol, le dice que a pesar de que no comparte algunos ideales de él buscará la manera de sacarlo de ahí y que ambos obtengan venganza. Como pueden notar, la historia queda en suspenso y por lo tanto inconclusa, solo que a diferencia de Gacha World, esta vez sorprendentemente el Unime no se hizo de la vista gorda y rapidito que fue a hacer la continuación y así es. Estamos hablando de Gachaverse, siendo bueno. una probadita de lo que sería su futuro éxito, aparte del famoso apartado de creación de personajes y estudio, similar a la de Pocket Chibio Gacha Studio, contenía un modo historia el cual iniciaba así. Como anteriormente habían recalcado en Gacha Memories, el héroe Gacha Summoner había liberado al mundo Gacha de la corrupción. Años después de este acontecimiento él se había vuelto el rey Gacha, gobernando junto a la arena Eli. A cualquiera que rompiera las normas o formara parte de la corrupción sería desterrado a un reino profundo donde la corrupción era la gobernante. En este pequeño mundo se repetiría la historia. Un caprichoso niño viciado al Fortnite se queda sin plata por gastarlo en Robux, solo que a diferencia de nuestro Gacha Summoner original, este menso se emputa y saca a volar su celular así como tu primito menor caprichosón, pero fue tan alto y grande su odio creyente que empezó a decir mensajes hirientes hacia él mismo, autonombrándose un inservible hasta que de la nada las voces de su mente le comenzaron a hablar. De repente una espada salió de su celular quebrado, muy similar a la espada que usaba el rey corrupto. Después de esto saldría una pequeña hadita, solo que no era Eli, era Billy, una hada corrupta que tendría un diálogo similar Gacha Summoner que él había sido elegido por la espada Gacha y que debía de pelear. Al parecer sería una batalla con alguno de nuestros personajes héroes. Lamentablemente, Luni me prometió actualizar el modo historia durante las próximas semanas, cosa que nunca pasó, así siendo la cancelación del juego, puesto que al final siempre quedó como una versión beta, la versión final nunca llegando. La verdad es que si hubiera deseado que se terminara la historia o al menos hubiera avanzado ligeramente, ya que esto nos hubiera ayudado a resolver dudas y confirmar teorías que los más fanáticos del mundo de Gacha todavía conservamos hasta hoy día. Bien, posiblemente ahorita mismo te estés preguntando, ¿hay alguna razón específica por la cual Gachaverse haya sido cancelado? Y la verdad es que si no, pues verán, lo más probable es que la principal razón haya sido debido al cambio de equipo de trabajo, ya que muchos de los que trabajaron con Luni desde Gacha World o juegos anteriores se retiraron del Unime por razones que diré más adelante, pero esto la verdad no fue desperdicio para Luni, sino que fue una puerta a su gloria, pues ahora con los nuevos trabajadores que había conseguido logró sacar dos juegos, siendo similares a Gachaverse solo que sin el modo historia, pero con miles de personajes nuevos, y así es. Hablamos de Gacha Life y Gacha Club. Me lo imaginé. Estos dos fueron el éxito más grande que tuvo el Unime desde sus principios, razón por la cual dejaron de comer bolillos y XD, comer molillos o ¿qué? No escuché, pero bueno. empezó a brindar más reconocimiento para ellos, pero en la popularidad siempre habrá gente que te ame y gente que te odie. Gacha Life y Gacha Club, al ser juegos muy libres, permitiéndole crear su propia historia al usuario, mucha gente se aprovechaba de esto y hacían por con la ayuda de este juego, y la gente en lugar de odiar a los gacha tóxicos odiaban al Unime, por todo este drama formado mucha. Sí, esta fue la época más oscura del Unime de pana. Esta fue la época más oscura, no solo para el Unime, sino para toda la comunidad gacha en general. Desde ese entonces nos ven como, no sé, ratas. Así que, bueno, en esa parte, no hombre, si tan solo unos niños o la gente tóxica hubieran evitado todo eso, no hombre, no, todos ya nos habríamos salvado y este juego seguiría siendo respetado. De pana. Gente inventó rumores de que Luni había sido arrestado por esta razón. Todavía recuerdo que habían vídeos de gachatubers perdonándose con Luni, aunque obvio esto terminó siendo falso. Después de toda la problemática con Gacha Life, los jugadores descubrirían los secretos de Gacha Club, siendo tales de cómo conseguir monedas, vencer a las unidades y jefes finales, etc. Pero entre estos secretos hubo uno que destacó. En Gacha Club los distintos personajes tenían su propio nombre, pero había un personaje que no lo tenía, siendo llamado en esos tiempos 000, el mismo personaje. Me lo imaginé, puto. Tremendo, ¿no crees? Ay, Dios, ay, de pana. Me imaginé que iba a decir algo como eso, men. El Gacha Club.
Aparte de la rareza de no tener nombres, si cliqueabas en esta parte de la carta de repente unos ojos y letras aparecerían diciendo me preguntó si tú serás mi fin, poniéndote a luchar contra 000 en una forma extraña. Eso sí, el personaje es muy difícil de vencer, pero si lo logras aparecerá un texto que ya nos veremos más tarde. Después de esto los fans empezaron a especular sobre este suceso en especial porque otro personaje no muy lejano a 000, Moka, aparecía con... ¡Tremendo! Es que, seamos sinceros, los personajes están hechos por Ramu, los personajes están hechos por Merutoro. Así que no era extraño que iban a meter algo acá, sobre todo con la amistad casi noviazgo que tienen Ramonada y Luni. Un teléfono celular el cual si mirábamos con atención, tenía las orejas y la flor de 000. Esto junto a las antiguas animaciones de Merutoro 10 se crearon más teorías. Al parecer iba a ser una clase de gacha terrorífico, y según una página y un blog secreto encontrado sería Wonderen. Wonderen cambió repentinamente la estética que el anime siempre había usado, ya que no era un juego de peleas o novelas, ni de creación de personajes, sino un juego de terror psicológico. En su tiempo, llegó a ser mucho más desconocido que juegos como Gacha World, literalmente siendo casi imposible encontrar información sobre este juego. Entre el 2021 y el 2023, hubo bastantes promesas falsas de que el juego finalmente estaría disponible. Promesas falsas puede que algunos problemas puede que sí, pero no, hombre. También seamos sinceros de que Luni se retiró de la comunidad a partir de 2021, sobre todo por cómo utilizaban la aplicación de Gacha Life y Gacha Club. Fueron tan falsas estas promesas que incluso hubo gente que pensó que el juego simplemente nunca tendría luz verde y no saldría oficialmente. Otras de las pocas personas que fueron fans en su momento simplemente abandonaron el fandom, pues lo olvidaron de tan pocas señales de vida, quedando en su tiempo solo 4 cuentas fans activas. No estoy bromeando, ni es un chiste. Literalmente recuerdo en 2021 o 2023 haber buscado Wonderen y ver siempre las mismas 4 cuentas y los mismos videos. Así que yo tenía que hacerme mi propio fan content. Mis antiguos videos siempre se siguen en mi cuenta de TikTok por si es que quieren ir a burlarse de mí. 5 con la mía. Un día cualquiera del 2024, específicamente el 6 de junio, un trailer de Wonderen fue subido al canal de Merutoro 10, un trabajador del anime y el principal creador de Wonderen, y al parecer al fin estaban diciendo la verdad, ya que en el trailer se puede apreciar una pequeña prueba de lo que sería el juego, 4 años tarde, pero de que sería estrenado, al fin había llegado el día, así que, bienvenidos a Wonderen 0. En lo personal, es mi juego favorito de todo. Lo dijo. Sería estrenado. Lo dijo. Al fin había Me llegado quedé el pensando, día, pero así lo que, dijo. bienvenidos a Wonderen 0. Utilizó la frase que yo usé con todo ese espacio utilizo mi frase y que les doy la bienvenida a Wonderen 0. Bueno, mejor dejo de hablar porque probablemente esto no lo haya hecho él. En lo personal, es mi juego favorito de toda la saga del anime. Ya compadecemos en algo. Les juro que mientras escribo esto me estoy emocionado demasiado. En fin, no le hago más de emoción y voy directo y les explico el lore de este juego. Y yo. Va a reproducir todo hasta la jumpscare. Me imagino que va a reproducir todo hasta la jumpscare. Sí, ya sé lo que vas a hacer, Si se le escuchó saturado no es mi culpa. Wonderen 0. Vaya sólida bienvenida, ¿no lo crees? Bien, les explicaré como buen viciado al gacha y al Wonderen. Nuestra historia sucede en 2 reinos, Sunlailai, donde el reino vive con la energía del sol para vivir, y Moonlailai, donde se alimenta de los sueños de los habitantes. Ambos reinos viven en paz, aunque hay un problema. En Sunlailai habitan unos monstruos, al principio son habitantes de Sunlili, pero cuando este ser toma el control de su cuerpo, son llamados fantasmas. Los fantasmas son considerados una plaga, pues hay una cantidad enorme de incidentes por culpa
En el juego Wonder Egg son llamadas IAs, pero debido al impacto que ha tenido en estos últimos años, debido al impacto que ha tenido estos últimos años, pero esta historia sucede en 2014. Aparte de que los anteriores juegos son llamados entidades, así que los llamaremos así, entidades. Habitantes de Monlala y a través de los sueños, así que decidieron eliminar a Shiro. Ahora toda la información que él manejaba será controlada por Crossvale. Ellos prometerán protegernos y evitar estos acontecimientos. El protagonista de nuestra historia será nada más, ni nada menos que el mismísimo 000. Ah, por cierto, su nombre al final resultó ser Alan. En fin, nuestra misión aquí es ayudar a nuestro Alan. Literalmente el nombre más simple del mundo para alguien tan importante. a recuperar sus memorias, puesto que él sufre de demencia, así que a partir de sus ¿Demencia? Bueno, no pensé en eso, yo pensé más en amnesia. pesadillas las descubrirá en su espacio de ensueño. Debido a que la historia de Wonder Egg es muy compleja y puede ser difícil de entender para nuevos usuarios, tendremos que poner el blog de Alan, las animaciones de Merutoro 10 y el juego de Wonder Egg 0 Yo... Hay que ponerlo todo a mezclar para entender todo. en un bowl para poder contar la historia sin que sea tan complicada. En la noche 1 conocemos a Yume, quien solo se podrá comunicar con nosotros algunas veces, y a Ravi, un pequeño peluche en forma de conejo que se mantuvo en la tienda durante mucho tiempo. Alan de pequeño siempre que pasaba por el pasillo donde Ravi se ubicaba lo observaba y jugaba con él hasta que un día dejó de visitarlo. Ravi jamás era comprado ni siquiera con los mejores descuentos, como nunca generó ganancias, estuvo a punto de ser desechado, pero en eso llegó Alan, quien ahorró durante mucho tiempo para lograr conseguirlo, así finalmente teniéndolo en sus manos. Ahora en este reencuentro, nos acompañará durante nuestra travesía. Durante cada noche, Alan logrará recordar algo, en este caso, su infancia. Alan tiene dos hermanas, Juni y Lemo, también tiene a su tía Yuri, quien se encargó de criarlos. Los tres son adoptados, a excepción de Lemo, quien es la única pariente de sangre de Yuri. No se sabe qué pasó con los padres de Lemo, solo sabemos que Yuri se quedó como su tutora. ¿Entiendo? En el caso de Alan, sus padres se transformaron en fantasmas, lo que hizo que terminara quedándose en un callejón de mala muerte solo. Mientras tanto, una señora que iba pasando por ahí dijo: ah, no manches, de ese color no tengo, llevándose a Alan a su hogar, o sea, Una señora que iba ahí pasando dijo: ah, no mames, de ese color no tengo. Ay, Dios. De pana. Tenía a Lemo de color verde, ahora tiene a Alan de color morado y luego a Juni de color rojo rosa. Vaya que sí combina con el tema de los gatos callejeros y que, ay vaya, de ese color no tengo. casi. No, XD, Yuri dijo a Alan que podría solo. Mientras tanto, una señora que iba pasando por ahí dijo: ah, no manches, de ese color no tengo, llevándose a Alan a su hogar, o sea, un casino. XD, Yuri dijo a Alan que podría quedarse mientras lo reportaba con la policía, mientras también le daría chamba como mucama. Spoiler, te terminó quedando como un miembro de la familia más. Mientras tanto, en otra parte de Sonnailai, una niña estaba siendo abandonada por su madre, puesto que su nuevo esposo decía no necesitar hijos, dejándola en un callejón de mala muerte sola. Hijo de la gran puta, esa madre no merece ni el amor de Dios. Trauma de abandono de tener esta familia. En eso unos sicarios que forman parte de la mafia acogieron a Yuni llevándola a su hogar, con la única condición de trabajar para ellos, un trabajo muy simple, pues solamente tenía que inyectar con medicina o sea drogas a la gente. Yuni se adaptó muy rápido, incluso llegó a ver ese estilo de vida como algo normal. Habían pasado aproximadamente 2 años desde que Yuni se había unido a la mafia. El jefe de estos mismo decía que Yuni era muy buena para esto, y no podía esperar a su crecimiento y que quedará con el mandato. Uno de los principales miembros de este grupo, Fufuawa, no estaba tan convencido de esto, puesto que él era un villano pero no un monstruo, y deseaba que Yuni tuviera una vida normal, así que un día... Fuwa God. Fuwa es un God, de pana. Fuwa le salvó la vida a Yuni, le salvó la vida. De pana que le estaba mejorando la vida y cosas así. Hizo bien en abandonarle, pero ¿a qué costo? Decidió llevar a Yuni sin permiso del jefe a un orfanato, pues aunque era como su hija, no podía permitir que esto estuviera pasando, y aunque esto le costó la vida, no se encontraba arrepentido de la situación.
Mientras tanto Yuni se encontraba desolada, puesto que había sido abandonada por su propia familia una vez más, no se había adaptado a su nuevo espacio, estaba enojada todo el tiempo y no conseguía encajar con los demás niños. Una chica que se encontraba por ahí era organizadora de eventos. Desde el inicio trató de hablar con Yuni, pero ella simplemente la ignoraba. Después de un tiempo los sicarios volvieron a ubicar a Yuni, haciendo un plan para volverla a tener en su mando, y después de una épica y surrealista pelea los sicarios fueron llevados a la policía. Mientras tanto Yuni terminó accediendo y se volvió parte de la familia. Al inicio, por el miedo de volver a perder a su familia, Yuni trataba mal a Alan debido a que creía que haría que Lemo la quisiera menos. Aunque después de una familia tenemos que hablar por parte de Lemo, Yuni lo empezó a querer, llamándolo por primera vez hermano mayor. Nuestros 3 conejitos comenzaron a ser una familia aún después de todo, no tenían mucho dinero así que se tenían... Oig Alien y el gato Alien referencia. Que confirmar con cosas pequeñas como por ejemplo un broche de cereza que Lemo y Alan dieron a Yuni o un cuaderno de dibujo que Lemo dio a Alan. Aún así eran felices y tenían pequeñas aventuras. Una de estas fue ir a un pequeño circo de la ciudad llamado Lunatic Circus, en donde un niño dragón le dio una flor a Alan, diciendo que esta misma le brindaría felicidad. El primer día de clases en secundaria Alan era el único básico, ordinario, pobretón, sin dinero, lo cual lo hizo sentir nervioso. Sin embargo, una chica llamada Moka se hizo su amiga al compartir el gusto por la moda con él. Se sintió muy feliz de que Moka se hubiera fijado en él, ya que ella era muy popular e inteligente. Con el paso del tiempo su amistad había fluido, se divertían mucho haciendo diseños de moda. Sin embargo Moka tenía un problema, pues ella quería ser diseñadora de modas, pero sus padres querían que ella fuera doctora y la presionaban para cumplir sus propias expectativas, sin dejar que ella pensara en lo que de verdad quería. Moka intentaba convencerlos e incluso una vez trató de darles ropa hecha por ella misma. A su madre le encantó pero a su padre no, tanto que incluso llegó a destrozar los bocetos que ella tenía de moda. Alan trataba de darle ánimos y buscaba cualquier mínima cosa para poder hacer que se sintiera mejor. Inclusive Moka llegó a sentirse atraída a Alan. Un día anunciaron un concurso de diseño de modas. Alan estaba muy feliz y se inscribió a este mismo, y convenció a Moka a unirse también, a lo cual accedió. Alan había hecho algo diseñado por Yuni, un vestido amarillo simple, pero bonito. Mientras tanto Moka había hecho una pieza que terminó siendo destrozada por su padre, impidiéndole participar en el concurso que simbolizaba mucho para ella. Al padre de Moka nunca le agradó a Alan, pues según él, era una mala influencia que impedía el éxito de Moka, así que hizo que Alan se alejara. A ver. El padre solo quería deshacerse de Alan porque este sabía que tenía Nula dentro. El padre, por ser trabajador de Crossbell, sabía que él tenía a Nula dentro de él. Me imagino, porque... si no, otra explicación no hay. Tampoco es que sean tan presionativos. Y sobre todo por la droga esa que le dio a Moka. Pero claro, fue obligado porque creo que el padre hasta tenía humanidad, pero aún así no lo deseché de la culpa. Aunque lo mataran al padre, debió proteger a su hija de pan. De ella, a lo cual Moka terminó rompiendo por sí misma su cuadernillo de bocetos, y aunque por unos minutos trató de volver con Alan y decirle su verdad, poco después, fue obligada por su padre a tomar la droga Mi-58, lo que alteró su personalidad. Ahora la Moka dulce y agradable que habíamos conocido desde unos inicios ya no estaba, ahora en su lugar había una persona cruel y apática. Pues si ella no podía concursar, Alan tampoco, así que la pieza hecha por Alan terminó siendo destrozada por Moka, impidiéndole participar en el concurso que simbolizaba mucho para él. Cuando Alan trató de reclamarle, Moka empezó a victimizarse y ella, al ser mucho más popular y querida que Alan, todos se pusieron de su lado, quedando a Alan como el malo. A partir de este momento Alan quedó con la reputación de un mentiroso, y debido a distintos rumores comenzó a ser buleado, cosas como que le lanzaran un balde de agua, le escribieran cosas hirientes en su pupitre, consiguiera golpes por parte de sus compañeros, lo grabaran siendo humillado o que lo obligaran a comer tierra. Ya eran cosas de la vida diaria, comenzando con indicios como la depresión y la autolesión. Él no quería preocupar a Leno, así que cuando ella notaba sus golpes o cicatrices, él decía que se había chocado con un árbol, se había caído, alguna excusa de este tipo.
Mientras todos lo seguían intimidando, la salud mental de Alan empeoraba, ahora tenía indicios de demencia, amnesia, consumía píldoras en exceso e inclusive comenzó a escuchar una voz en su mente hablándole. Esta clase de entidad quería hacer un trato con Alan, él simplemente debía darle el control de su cuerpo para poder borrar todas sus malas memorias, y por su situación y la inmensa desesperación, accedió. Null, sus orígenes no se explican en el juego. Bueno, sin embargo, es probable que este mismo sea Sol, ya que según su historia se sabe que ya había sido destruido, lo cual es verdad, y solo quedaban sus restos. Al parecer, Pandora logró liberarlo y lo más probable es que sea parte de los agentes de Crossvale, ya que ha ayudado a Null múltiples veces, aparte de que recordemos que Sol tomó el cuerpo de otra persona para causar caos y con Alan hizo prácticamente lo mismo, entonces lo más probable es que Sol y Null sean la misma persona, ya que también su modo de batalla es casi lo mismo, aunque claro, es una teoría la cual nunca sabremos si es canon o no. Me emocioné, perdón. Volviendo al tema, después de hacer el pacto con Null, Alan olvidó todo, y mientras iba recordando su historia, Null causaba pesadillas relacionadas con estas vivencias, y resultó que Ravi en realidad fue Null todo este tiempo. Aparte que fuera de las pesadillas de Alan, Null ha tomado el control momentáneamente de personajes como Yuni o Moka, esto lo sabemos ya que tienen el mismo tono de ojos, y por su comportamiento se confirma más. ¡Demonios! Null quería usar el cuerpo de Alan para poder destruir Sonnailai, pero aunque la gente le hizo vivir diario una basura, Alan quería protegerlos a todos, así que después de que Null retara a Alan y tuvieran un enfrentamiento épico, Null revela a Alan que estuvo siendo usado por Yume y Crossvale todo este tiempo, diciéndole que fue Crossvale quien le ofreció su cuerpo. Alan niega el creerle, pero Null dice que antes de tomar su cuerpo quiere elogiarlo, pues es el primero que lo enfrentó directamente con valentía, aún siendo débil y estúpido. Alan, al estar ya harto, lanza un talismán japonés hacia Null para despertar. Aquí es cuando Alan ya empieza a caer en la locura, andaba riendo para no llorar hasta que llegaron sus hermanas, quienes fueron a recordarle su cumpleaños, le organizaron una fiesta con un pastel. Yuni le había regalado un pañuelo con 3 conejos, los cuales los representaban, mientras que Lemo le dio algo de tela de la tienda del señor Manjader. Null trataba de decirle mensajes hirientes durante la celebración, pero Alan hacía lo posible por ignorarlo, aunque fue en vano. Lemo se encontraba preocupada ante estas actitudes. Alan se dirigió al balcón de su escuela a hablar con Yume sobre lo dicho por Null. Ella se disculpó diciendo que no había otra manera. Alan preguntó si Crossvale vendría a buscarlo pronto, a lo que Yume dijo que sí, que lo usarían para hacer una investigación. Alan pidió un deseo a Yume, pues quería que le diera su cuaderno de bocetos a Moka, ya que él se había tomado el tiempo de arreglarlo. Alan saltó de las rejas. Yume trató de detenerlo diciéndole que aún podían solucionar las cosas y hacer que él tuviera una vida normal de nuevo. Alan la ignora y le pide que los proteja a todos. Se despidió y se lanzó del balcón. Lamentablemente le movió frente a sus ojos morir a su hermano. Esto puede explicar su actitud, pues la vemos feliz antes de este acontecimiento, pero después la vemos como una persona seria. Los compañeros de Alan que estaban reunidos ahí empezaron a desesperarse. Unos le echaban la culpa a los buleadores y otros simplemente querían llamar a una ambulancia, aunque era obviamente imposible el hecho de que pudieran salvar a Alan, pues él ya había muerto. Después de su muerte y ver la decisión que había tomado, Null se empezó a dar cuenta que los de Crossvale también lo habían estado utilizando y por lo tanto traicionado. Él se enfureció y prometió que destruirá este mundo, pase lo que pase, así siendo el final de la historia, aunque bien, hay cosas que debemos que tomar en cuenta. Número 1. Wonderland, al tener una historia muy extensa, se dividirá en 2 juegos. El que yo les conté ahorita es Wonderland 0, el otro es simplemente Wonderland, solamente que este mismo no ha salido oficialmente, así que posiblemente en su salida haga un vídeo dedicado solamente a Wonderland. Número 2. El final contado por mí es el canónico. Sin embargo, hay 2 finales alternos, uno donde Alan acepta a unirse a Null, creando a el guapote de Nullan, y el otro final que honestamente fingiré que no existe porque es una basura surrealista. Número 3. Como los fans de Wonderland se parecen a los de Gravity Falls, descubrieron unos archivos que puedes desbloquear en el juego a partir de códigos aleatorios, y aquí es donde descubrimos un poco más sobre Shiro y Yume. Ellos parecían tener una relación de hermanos. Yume ayudó a transformar Moonlight en un lugar donde la tecnología y la humanidad coexisten, reduciendo así la tasa de criminalidad y aumentando el bienestar general. Tras la noticia de que Null se apoderó del territorio, ambos prometen encontrarse en Sonnailai. Sin embargo, la promesa se rompe cuando Shiro es secuestrado por Null, causando incidentes en su nombre, yendo a su eliminación.
Bueno, esa es toda la información que puedo recopilar del lore hasta ahora. La verdad es que espero y deseo que te hayan gustado los personajes o la historia. Obviamente es imposible poner absolutamente toda la información del anime en un solo video, entonces si es que quieren podría hacer uno sobre los extras en Gacha Memories, el libro de Psychopath, datos interesantes de algunos personajes del anime, etcétera. Ustedes díganme si es que quieren que haga alguno de estos. Eso sí, si decides ser fan o ya lo eres, ten en cuenta que el anime es una empresa problemática, querido. Ok. A poner sobre su controversia en este video. Sin embargo, mi almacenamiento está muriendo y prometí que durante estos días publicaría el video. En fin, muchas gracias por ver mi video. Yo soy Yabo Creído y espero verte pronto. Épico. La verdad, eso sí fue épico. Eso sí que fue una pasada. Bueno, suscríbanse al canal Abocado, chicos. Nos vemos en otro video. Por fin terminé este y por fin puedo ocuparme de otras cosas para este canal. Chao.